Saludos amigos, gracias por estar en nuestro canal y permitirnos pues hacerle llegar nuestros videos con sugerencias sobre la reparación de electrodomésticos con la intención de que les sea de ayuda en algún momento. En esta oportunidad vamos a referirnos a este relé de arranque de compresores de nevera, conocido como PTC o relé de estado sólido, puesto que también existen relés de otro tipo, en este caso electromecánicos, los cuales hemos abordado ya en algunos videos acerca de su funcionamiento, diagrama, comprobación. Son los famosos relés electromecánicos de bobina. Este otro relé electrónico hace la misma función, pero en lugar de bobinas y contactos eléctricos, pues lo que usa es un componente electrónico que tiene la cualidad de poder variar su resistencia al paso de la corriente eléctrica conforme varía la temperatura a la cual se ve expuesto. Este componente pues es conocido como PTC, son tres siglas P, T y C, lo cual quiere decir en español sería coeficiente de temperatura positivo. Eso indica que la resistencia eléctrica de una PTC o de un componente de este tipo, esa resistencia puede incrementarse conforme se incremente la temperatura del componente, y también puede disminuir esa resistencia conforme disminuya la temperatura a la que se ve expuesto, es decir, a temperatura como por ejemplo la temperatura ambiente acá en la residencia, pues a esa temperatura ambiente el PTC tiene una resistencia muy baja y permite el paso de corriente a través de él sin ninguna dificultad. Pero cuando él es sometido a cambios de temperatura, inmediatamente su resistencia se incrementa hasta un punto en que no deja pasar más corriente porque la resistencia se eleva al orden de varios kiloohmios. En una publicación de nuestro blog abordamos este tema con un poco más de detalles, pues les invito a ver esa publicación de nuestro blog, les dejo el link acá en la descripción de este video. Igualmente pues acá les dejo un enlace en donde podremos ver videos en donde hacemos la conexión y el arranque de compresores de nevera con el uso de una PTC. Este es uno de los tipos de PTC. El componente puede tener, como en este caso, 3 terminales, 1, 2 y 3. Puede tener 2 o puede tener uno solo. La función va a ser la misma. ¿Cuál es la función de este componente? Se encarga de permitir la conexión del circuito de arranque del compresor de la nevera en el momento preciso del arranque, y una vez que se ha realizado el arranque del motor del compresor de este dispositivo, inmediatamente realiza la desconexión automática del circuito de arranque de dicho compresor, puesto que el circuito de arranque solamente está diseñado para funcionar en las breves fracciones de segundo en que se realiza el arranque. Después de eso tiene que desconectarse inmediatamente porque de lo contrario se puede dañar el compresor. Entonces esta PTC se encarga de eso, conectar el circuito de arranque. Una vez que el compresor arrancó, desconectarlo inmediatamente para que el compresor quede funcionando normalmente con su bobina de arranque para un funcionamiento normal. Les decía que existen varias formas, varios tipos de PTC, pero en este video vamos a tratar sobre este que tiene tres terminales. Pueden ver, aquí tiene uno, este que vemos acá, y acá tiene otros dos a este lado. Su estructura pues es muy sencilla, la verdad. Le quitamos este clip que es el que la mantiene cerrada, y ahora podemos retirar esta tapa donde están los orificios. Simplemente la levantamos y ya, y aquí podemos ver el interior de nuestra PTC. Vamos a ver, estos dos terminales que ven acá arriba de metal son los que coinciden con estos orificios de la cubierta. Esos dos orificios coinciden con los pines o terminales de la bobina de arranque y de trabajo del compresor, y este otro pin pues queda libre, no coincide con ninguno de los terminales, pero sí es importante, tiene una función para la conexión y funcionamiento. En este caso la PTC tiene acá dentro eso que podemos ver como una moneda, es un disco cerámico, es el elemento resistivo, el elemento termistor, digamos, que es el que cambia la resistencia al paso de la corriente con el cambio de temperatura. Vamos a ver, en este caso, este relé se usa con este protector térmico o Clixon, y se conecta a los terminales del compresor, quedando en esta posición. Ahí se pueden ver los dos orificios de la PTC que coinciden con la bobina de arranque y de trabajo del compresor, y acá podemos ver el orificio del protector térmico que coincide con el conector común del compresor. Entonces podemos conectarlo de esta manera al compresor, de modo que el común va hacia abajo y
el pin de la bobina de trabajo nos quedaría aquí arriba a la izquierda, y el pin de la bobina de arranque nos quedaría arriba a la derecha en este pin. Ok, eso es cuando el compresor tiene los terminales ubicados de esa forma: común abajo, trabajo arriba a la izquierda y arranque arriba a la derecha. Pero cuando es al revés, cuando el compresor tiene los conectores invertidos, en este caso quedaría el común arriba, ¿ven? Compresores que tienen el común arriba, y si vemos los conectores de frente nos quedaría el terminal común arriba en el Clixon, el de trabajo abajo a la derecha y el de arranque abajo a la izquierda. Entonces podemos usarlo con los dos tipos de compresores. Estas PTC vienen diseñadas de fábrica para trabajar con compresores que van desde un doceavo hasta medio caballo, ¿ok? Hasta medio HP. Es decir, una misma PTC nos puede servir para cubrir ese rango de compresores con potencias desde un doceavo hasta medio caballo. Sin embargo, señores, recomendación: cuando vayamos a reemplazar un PTC o un kit de arranque de este tipo, lo hagamos por componentes idénticos, similares, de iguales características a los originales. Es decir, le quitamos el kit dañado a la nevera y llevamos como muestra los dos componentes, y que nos den en el comercio un kit con iguales características, para no arriesgar a que no nos sirva, ¿verdad? Ok, importante: nunca cambiemos una PTC que venga diseñada para 120 voltios por una de 220, o una que viene diseñada para trabajar en 220 y cambiarla por una de 120 voltios. Eso no, porque de un voltaje a otro las características ya específicas, funcionamiento y eso, pues de la PTC varían mucho de un voltaje a otro. Entonces lo hacemos siempre por el voltaje y demás características idénticas a las del original. Ok, viendo un poco más su estructura interna, entonces podemos ver que el pin que coincide con la bobina de trabajo del compresor, que es este de acá, ese pin hace contacto con este lado de la PTC. Ahí se puede ver con esta cara de la moneda, por decirlo así. Luego la otra cara de la PTC hace contacto con este otro terminal que vemos aquí. ¿Lo ven? O sea, en las esquinas opuestas, el de la esquina acá arriba a la derecha y el de la esquina acá abajo a la izquierda son los que hacen contacto con la PTC. Este otro que tenemos en esta esquina, este terminal, viene aislado. ¿Lo ven? No tiene contacto con la PTC. Ahora vamos a ver cómo se usa entonces para que funcione. Bien, aquí ya le he puesto su tapa. La forma de conectar este kit de arranque sería así, ¿verdad? Considerando que el común va arriba y los otros dos terminales del compresor van abajo. Ok, entonces vamos a conectarlo para explicar un poco su funcionamiento. Ok, acá la PTC tiene este número marcado con número 5 y otro con número 6. Ahí lo pueden ver. Entonces el terminal número 5 sería el de la bobina, el que coincide con la bobina de trabajo. Vamos a, para hacer la demostración, usar estos cables como si fueran el cable de alimentación, pero no están conectados. Lo ven, no vamos a usar corriente porque estos componentes no se pueden probar con corriente así directamente, porque ellos lo que dan es continuidad, y si le metemos corriente lo que se nos va a armar es un cortocircuito. Para meterle corriente tendría que estar pegado al compresor. Entonces tomamos uno de los cables, uno de los conductores del cable de alimentación, y lo conectamos al terminal número 5, que es el que se hace coincidir con la bobina de trabajo. Y el otro cable, el otro terminal del cable de alimentación, que para nosotros es de 120 voltios, entonces ese otro conductor lo conectamos aquí al terminal del Clixon. Y así es como quedaría en la práctica nuestro kit de arranque. Como podemos ver, los dos conductores del cable de alimentación, uno al terminal número 5 de la PTC y el otro al terminal del Clixon. Este conjunto Clixon PTC se conecta a los terminales o a los pines de conexión del compresor, como lo habíamos sugerido antes, y quedaría pues conectado al compresor. Ok, recordemos que este terminal de la PTC marcado con número 6, dijimos que no tiene contacto eléctrico con la PTC, por lo tanto eso no le va a pasar corriente a este terminal. De este terminal acá no va a pasar corriente, por lo tanto no va a arrancar nuestro compresor. Entonces en ese caso lo que podemos hacer es conectar un puente entre estos dos terminales para que pueda funcionar. Vamos a ver, puenteamos entre estos dos. Eso es lo que se debe hacer. Aquí nosotros estamos usando este puente nada más para la demostración. Esto no lo haríamos en la práctica. Conectaríamos un puentecito cortito acá, nada más. Ok, entonces esto funciona de la manera siguiente. Cuando el termostato de la nevera cierra sus contactos, permite el paso corriente desde la cable de alimentación hasta el
terminal número 5 de nuestra PTC. Inmediatamente la corriente pasa directamente a la bobina de trabajo y cierra circuito con el Clixon a la otra línea del cable de alimentación de la red eléctrica, ¿ok? Pero simultáneamente la corriente pasa a través de la PTC entre este terminal y este otro de aquí abajo, como lo vimos hace un momento cuando tuvimos abierta la PTC. Y como ahora hay un puente acá entre estos dos, entonces la corriente pasa de este terminal de aquí abajo, pasa la corriente aquí arriba y este está conectado a la bobina de arranque, que en este caso es en el terminal número 6 de la PTC. En ese momento la bobina de arranque recibe corriente y cierra el circuito a través del Clixon con el segundo conductor del cable de alimentación. Cuando la bobina de arranque se energiza, empieza a circular corriente a través de la bobina de arranque, a través de la pastilla o el elemento de la PTC. Como se está dando el arranque, en ese instante se está dando el arranque del motor, el consumo de corriente es bastante alto, es comparativamente alto con respecto al consumo normal de funcionamiento del compresor. Solo en el arranque se da ese momento de corriente, ese consumo de corriente fuerte, y ese alto consumo de corriente hace que la PTC, el elemento resistivo de la PTC, se caliente, ¿verdad? Recordemos que como estaba desconectado del compresor, la PTC estaba fría, a temperatura ambiente la PTC deja pasar corriente a la bobina de arranque. Cuando pasa esa corriente y el motor arranca, hace que el consumo de corriente del arranque caliente la PTC, y la PTC al calentarse eleva su resistencia y por lo tanto llega a un punto en que la resistencia es tanta, como de unos 30 kΩ más o menos, y abre o corta el paso de corriente a la bobina de arranque. A partir de ese momento, la bobina de arranque queda desconectada, ya no le está llegando corriente, queda desconectada, pero ya el motor queda funcionando con la bobina de trabajo solamente. La bobina de arranque queda desconectada, puesto que solamente está diseñada para el arranque, nada más para auxiliar al motor en el arranque, y luego hay que desconectar, porque si no se calienta, la bobina de arranque se puede quemar. Ok, eso es lo que sucede en el momento del arranque, y todo este proceso que acabamos de explicar ocurre en tan solo unas fracciones de segundo. Ok, luego de eso ya la bobina de arranque queda desconectada porque la PTC se calentó y ya no deja pasar más corriente a la bobina de arranque. Queda el compresor funcionando con la bobina de trabajo nada más. Durante el funcionamiento normal del compresor, como en el compresor hay dos bobinas, en esas bobinas hay un voltaje autoinducido, producto del mismo funcionamiento del motor. Ese voltaje autoinducido genera pues que se aplique una corriente a la bobina de arranque y a través de la PTC. Eso hace que la PTC se mantenga caliente y por lo tanto mantenga esa temperatura a un punto en donde la resistencia no permite que pase mucha corriente. Apenas pasa la necesaria para que se mantenga caliente y no deje pasar corriente a la bobina de arranque, y de esa manera pues la bobina de arranque permanece desconectada del circuito durante el compresor está funcionando. Luego, cuando el compresor se apaga, pues pasan unos minutos, todo el sistema, todo se enfrió, la PTC también, entonces queda lista para un nuevo arranque. Este componente puede dar diversos problemas, y por supuesto pues la consecuencia va a ser que el compresor no arranque, ¿verdad? Un fallo muy frecuente es que cuando el compresor se energiza, intenta arrancar, hace un zumbido por unos segundos y luego hace un clic y se apaga, se corta la corriente. Ese clic se debe a que como el protector térmico está en el circuito y el circuito está caliente porque el motor no puede arrancar pero está recibiendo corriente, entonces cuando el Clixon se calienta abre sus contactos y hace un clic y corta la corriente a todo el circuito para que el compresor no sufra mayores daños. Pero ante esa situación entonces nosotros debemos deducir si se trata de un fallo en el compresor o en el kit de arranque. Vean, una forma de comprobar el kit de arranque es desprendiéndolo del compresor y sacudiéndolo de esta manera. Ok, no debe sonar para nada, no debe haber ningún sonido dentro. Si hubiera algún sonido dentro, significa que el disco se ha roto, que es un fallo bastante común, se ha roto y se ha fragmentado, entonces suenan los fragmentos dentro del componente. Lo correcto es que no suene, ¿verdad? Pero también puede suceder que el disco se dañe aunque no se quiebre, porque se han carbonizado, se han flameado una de sus caras o las dos, o bien porque se ha pues lacerado, se ha desgastado de alguna manera su superficie y ya no hace buen contacto. Entonces el disco está íntegro físicamente, pero no puede funcionar. Entonces, para descartar esa posibilidad, lo que podemos hacer es conseguir otra PTC. No son muy costosas, como técnicos podríamos tener algunas ahí de reemplazo, pero bueno,
podemos hacer una prueba con otro PTC que estemos seguros que está bien, y si el compresor funciona con esa otra PTC, pues entonces eso nos demostraría que la que tenía anteriormente está dañada y pues debemos desecharla. Igualmente con el protector térmico, se puede hacer otra prueba con otro componente para probar resultados. Otra forma de hacerlo es, si no tenemos otra PTC, es hacer una conexión directa. Acá les dejo un enlace de cómo podemos conectar directamente un compresor para hacer una prueba de arranque directo y verificar de esa manera si el compresor funciona o no. Esa prueba de arranque directo se tiene que hacer a través de un Clixon, ¿verdad? A través de un protector térmico para, pues, si hubiera algún problema o algún cortocircuito en el compresor, pues el protector térmico nos lo protege. ¿Ok? ¿Por qué hacer comprobaciones con tester y comprobadores de continuidad acá no da muy buen resultado? Bueno, porque les decía que las PTC están hechas, la mayoría están hechas para trabajar con un rango bastante amplio de potencias, ¿verdad? Eso significa que hay una escala ahí de resultados posibles, y lo cual pues exige que se hagan las pruebas bajo condiciones específicas de temperatura, de consumo, etcétera, etcétera. Entonces es un poco complicado. La verdad no es tan importante. El componente no es caro tampoco. Podemos conseguir uno nuevo y descartar ya esa posibilidad de que el componente esté dañado, ¿verdad? Repito, siempre reemplacémoslo por uno que sea de iguales características que el original. Bien amigos, de esta forma entonces les hemos sugerido cómo está estructurado una PTC, cómo funciona, cuál es su función y cómo es su funcionamiento. Hemos visto también cómo podríamos descartar un fallo en la PTC. Como les digo, que es mejor probar con un componente nuevo y hacerle pruebas de arranque directo al compresor. Mis amigos, yo espero, igual que siempre, que esta información les sea de ayuda, les sea de utilidad. En algún momento pues que consideren necesario, se les presente un caso en el que requieran de este tipo de información. Les deseamos como siempre que Dios les conserve con salud, trabajo, paz, prosperidad a todos, y pues si Dios lo permite nos estaremos viendo en un próximo video o en una próxima publicación de nuestro blog. Mis amigos, hasta entonces, si Dios lo permite, muchísimas gracias.